Hola familia, se ven muy bonitos desde aquí. Sí, bien. Pensaba mientras cantábamos esta última canción, eh, algo que me encanta pensar, muchas veces pienso en ello, es justamente esto de que literalmente para nosotros la presencia de Dios es el cielo. Y digo literalmente porque la Biblia desde el principio enseña que la maldición del ser humano, que era algo que Dios ya le había advertido, es que si es que ellos desobedecían, si ellos comían del árbol, del fruto del árbol prohibido, entonces la consecuencia iba a ser la muerte. Y la muerte bíblica y teológicamente significa separación. Y esa separación tenía muchísimas consecuencias. Era separarse de Dios, separarse del huerto, separarse de la comunión con el otro y separarse incluso de la comunión íntima. Hubo una fisura en nuestra psicología y en nuestra identidad a causa del pecado. Y desde esa perspectiva, así como la consecuencia del pecado fue la muerte, y la muerte nos conduce a estar eternamente separados de Dios, es que muchos describen que un mejor o más cercano entendimiento de lo que el infierno es, más allá de lo que puede hacer físicamente, si hay o no hay fuego, si hay o no hay azufre, si es o no un lugar estéticamente horrible, que debe serlo sin duda, pero el cómo la verdad no lo sabemos. Lo que mejor puede graficar los terrores del infierno es justamente que va a ser un lugar donde Dios no va a estar. Y desde esa perspectiva es que podemos decir que literalmente lo que hace que el cielo sea cielo es que vamos a estar con Dios cara a cara para siempre. Y algo que me gusta mucho, y esta idea es algo en lo que yo reparo harto, es que si bien en la Biblia encontramos muchas descripciones de la gloria de Dios, como un acercamiento acerca de lo que Él es, estamos clarísimos, ¿cierto?, que no hay ningún acercamiento que nos permita hacernos una idea completa de su grandeza y de todo lo que Él representa y es. Por lo tanto, cuando la Biblia dice Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y cuando describe, por ejemplo, Isaías en el capítulo 6, que él tuvo una visión del trono de Dios y abajo había carbones encendidos, y cuando la Biblia también dice que en Apocalipsis, haciendo una referencia al final de los tiempos, va a haber una adoración constante delante de Dios, yo me imagino y anhelo todas esas cosas, pero al mismo tiempo sé que Dios es un Dios que va a estar jugando en las pichangas de fútbol con nosotros. Sé que va a estar sentado en la mesa con nosotros y que va a estar tomando mate. Sé que va a estar con nosotros en las cosas más sencillas, porque hoy para nosotros eso también es un entendimiento del tipo de Dios que Él es. Al mismo tiempo de que es totalmente cierto esto de que Él está en su trono y recibe y es merecedor de toda la adoración y de toda la alabanza eternamente, sigue siendo este Dios que se encarna, este Dios que se revela a través de Jesús como el Emanuel. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver un poco con esto, con algo de lo cotidiano, con algo de lo concreto y específicamente con lo que vamos a hacer hoy. Hoy día nos pusimos de acuerdo para poder almorzar juntos. Y hemos hablado hartas veces de cuán importante es para nosotros la mesa, cuán importante es para nosotros lo que ocurre en torno a la mesa. Y quiero un poquito que podamos tener una reflexión bíblica respecto de esto para entender un poco mejor por qué es esto importante para nosotros. Eh, y a la reflexión que quiero compartir el día de hoy le puse un título. Y el título es La redención de la mesa. Y esto va a ser obviamente cero exhaustivo, pero la verdad es que el tema de los alimentos y de la mesa es un tema que recorre muchísimo de la Biblia, aparece muchísimas veces referido y señalado. Primero encontramos respecto del alimento, como la relación que existe entre el alimento y la vida misma, encontramos que Edén era un lugar de vida sobreabundante, en el cual el alimento no tenía ningún costo. Aun cuando en el plan original de Dios el trabajo siempre estuvo, o sea, Adán trabajó antes de pecar, Dios les había
encomendado primero que le pusieran nombre a los animales y después más tarde encomendó a Adán junto con Eva que sojuzgara la tierra. Entonces el trabajo siempre estuvo en el plan de Dios. Sin embargo, el tipo de trabajo que estaba en el corazón de Dios era un trabajo que respondía a la lógica de el llamado y la vocación, a ejercer autoridad, a realizarse en plenitud. Porque Dios sabía muy bien que, a causa justamente de que Él nos creó, de que nosotros no encontramos plenitud en el ocio permanente. Sin embargo, este tipo de trabajo no buscaba traer provisión a la casa, no buscaba traer satisfacción a los requerimientos mínimos de la supervivencia. Y desde esa perspectiva, cuando el ser humano es echado de Edén, a causa del pecado, pierde esta relación que existía con los alimentos y el alimento se transforma ahora en un eje central de la vida para el sostenimiento de ella, o sea, para sobrevivir. Y en la medida que el ser humano se fue alejando de Dios, fue buscando a través de la búsqueda inclusive de otros dioses, de otros ídolos, el respaldo y como la bendición para tener el alimento. Desde esa perspectiva, el ser humano a través de los siglos fue ofreciendo ofrendas y sacrificios que buscaban el beneplácito, el favor de los dioses, para que hubiese fertilidad en los ganados, para que hubiese fecundidad y hubiese abundantes cosechas. Ahora, este Dios que se deleita en enderezar nuestros caminos una y otra vez a través de la historia, vuelve a querer traer esa abundancia con la cual Él nos había creado. Y Él aparta un pueblo para sí y la promesa que le hace, aun cuando la promesa original a Abraham es en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando Dios trae un pueblo para sí, le dice a ese pueblo, yo los voy a sacar de la tierra de Egipto y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra en la cual el alimento va a ser sobreabundante. Y no sé si ustedes han escuchado, yo lo sé por mi papá, que él falleció hace varios años, pero él era ingeniero agrónomo, y él fue una vez a Israel por su trabajo, y el país de Israel es el pionero máximo en sistemas de riego. Es el lugar donde efectivamente la agricultura está como a otro nivel, tanto por la fertilidad del lugar como porque efectivamente Dios ha dado gracia a ellos a través de los siglos y hay una abundancia absolutamente objetiva en ese lugar desde el punto de vista agrícola. Ahora, quiero desde esta relación que existe entre el alimento y la vida pasar a la relación que existe entre el alimento y la mesa. Pero hay algo que quiero decir como entre medio de esas dos cosas, porque es un poco a la conclusión que busco llegar. Y es entender que la provisión siempre viene de Dios. Y en nuestro tiempo, a veces, el no tener esta relación directa que tenían las culturas ganaderas y agrícolas, sobre todo como la vemos representada en la Biblia respecto de Israel, el tener un trabajo y un sueldo nos hace un poco perder la perspectiva de que finalmente el fruto de nuestro trabajo siempre depende de Dios. En estos tiempos, en los tiempos bíblicos, esto era muy evidente para todos, porque aun cuando la gente trabajaba, tenía que preparar la tierra, limpiar las malezas, tenía que el pastor llevar al ganado a los lugares donde había pasto, tenía que traerlos de regreso, tenía que cuidarlos, tenía que hacer todo lo asociado a su trabajo. El agricultor tenía que no solo preparar, sino que tenía también que sembrar, tenía que cosechar, había todo un proceso que implicaba trabajo. Sin embargo, ellos tenían muy claro que si Dios no enviaba la lluvia, entonces todo ese trabajo era en vano. Eso era claro para ellos. Y constantemente buscaban a Dios para tener el favor de Él y reconocían cuando las cosechas eran abundantes que Dios había sido un Dios fiel. Ahora, en las dinámicas del Antiguo Testamento encontramos este juego constante de entender como la mesa llena como una señal de la bendición de Dios y la mesa vacía como una señal de la infidelidad del hombre. Eso está muchas veces ahí, y ahí es donde aparece como la mesa también como un concepto que vamos a encontrar muchas veces de manera indirecta en la Biblia y otras veces explícitamente. La mesa
es el lugar en donde la familia celebra la vida. Y quiero desarrollar un poquito esta idea. La vida, primero como en lo simbólico, pero simbólico un poco literal. La vida que se desprende del alimento. O sea, en la mesa justamente tenemos de alguna forma, y este es el concepto que quiero introducir y compartir con ustedes, tenemos de alguna forma que la mesa siempre constituye un altar. Ahora, nosotros podemos tener total conciencia de eso o podemos no tenerla. Podemos escoger que ese sea un tiempo de verdadera adoración o podemos creer que en realidad lo que hay sobre ella no es algo que proviene necesariamente de Dios y requiere nuestra gratitud explícita, sino que es el fruto de nuestro propio trabajo o incluso es la bendición de alguien más. Como decía, muchas veces a través de la historia el ser humano ha hecho cultos a la fertilidad, tanto en las cosechas como en los ganados. Es algo que ha recorrido la historia desde muchas perspectivas. Y en muchísimas culturas, las celebraciones más importantes incluyen tanto alimento como adoración explícita. Porque efectivamente hay una relación muy íntima entre la adoración y lo que ocurre a través del alimento por el rol que éste tiene en cuanto a sostener la vida. Ahora, el que la mesa sea un altar permanente debiera un poco modelar lo que nosotros hacemos en ella. Sin embargo, la mesa también se ha prestado a través de la historia para ser un espacio de segregación. Y aquí es donde quiero como dibujar un poco el panorama de por qué hablo de la redención de la mesa. Porque sobre todo en la Biblia encontramos que a través de la humanidad en torno a la mesa las personas se han dividido. Esto se ve súper claro en la Biblia en los tiempos de Jesús. Voy a leer algunas cositas. Dice, por ejemplo, en la Biblia se enseña acerca de alimentos inmundos, procedimientos inmundos, personas inmundas, idolatría, segregación, hábitos y tradiciones. Voy a leer algunos versículos luego, pero esta idea es importante. Un judío, por ejemplo, no podía comer con un gentil, no podía entrar a su casa y mucho menos comer su alimento, porque el gentil y su casa eran inmundos y porque el alimento no era kosher. El kosher era cualquier alimento que era considerado apto para su consumo porque cumplía con los ritos de la cultura judía expresados en la Biblia hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento. Todo aquello que no era preparado con los procedimientos adecuados, aun si es que era un alimento que hubiese sido acepto, o sea, por ejemplo, ellos no podían comer cerdo, no podían comer reptiles, pero aun si hubiese sido un ternero, aun si hubiese sido un cordero, que eran alimentos que sí estaban permitidos, si es que no era sacrificado de acuerdo a los ritos, igual era considerado inmundo. Entonces, había muchas razones por las cuales un judío no podía comer con un no judío. No podía entrar a su casa porque eso ya lo contaminaba, muchísimo menos podía comer de su comida porque no seguía los procedimientos, pero además había todo el tema asociado a la adoración de aquellos que no eran judíos respecto del reconocimiento de que la provisión alimenticia venía como manifestación del favor de otros dioses. Entonces, los judíos entendían que entrar a la casa de un no judío y comer su comida era hacerse parte de la adoración de ellos. Desde una perspectiva, los judíos tuvieron que aprender esto a la mala, porque Israel fue un tiempo que por siglos fue extremadamente infiel, que una y otra vez la Biblia usa la palabra prostitución, porque una y otra vez se vendía en aras de buscar el favor que tenían los pueblos que estaban alrededor. Quería ser como los otros pueblos, quería tener las bendiciones que tenían los otros pueblos. Aun cuando las bendiciones de Dios eran más abundantes, Israel una y otra vez quería tener las bendiciones de los otros pueblos. Y esto trajo una y otra vez castigos sobre Israel, y los dos castigos más dramáticos, más drásticos y más profundos fueron primero la deportación del reino de Israel del norte, que correspondía a 9,5 tribus de las 12, de las cuales no hay más memoria en la Biblia. Cuando ellos fueron deportados, nunca más aparecieron en la Biblia. Fueron un pueblo que se disgregó y se difuminó en la historia. Pero
Dios retuvo para sí 2,5 tribus con las cuales construyó un pueblo para seguir llevando adelante las promesas hechas a Abraham y luego las promesas ratificadas a su hijo, a su nieto, más tarde a David. Y de este pueblo que había permanecido relativamente fiel, aun cuando había tenido infidelidades, no había llegado al extremo de Israel del norte, finalmente este pueblo llega exactamente a lo mismo. Y ahí es cuando Dios deporta a Judá, que es lo que queda de Israel, a Babilonia. Y estuvieron cautivos allí por 70 años. Hay 2 momentos en la historia de la religión de Israel. El primero es la religión de Israel, que ocurre justamente como algo que viene del corazón de Dios, que nace de los 10 mandamientos y los estatutos y el tabernáculo y más tarde el templo. Pero después de la deportación a Judá y durante la deportación a Judá surge lo que se conoce como el judaísmo, que no es una religión en torno al templo, porque evidentemente no era posible ya que estaban en Babilonia, sino que es una religión en torno a la sinagoga para rescatar y preservar la identidad del pueblo de Israel, que era indispensable no perder en función del contexto amenazante en el que estaban. Y ahí surge esto de querer como afianzarse y defender con uñas y con dientes y con todo la identidad del pueblo de Israel. Entonces Israel aprendió a la mala el no prostituirse. Pero una vez que aprendió esta lección, hizo lo que hacemos normalmente todos. Se fue al chancho para el otro lado. Y este pueblo que constantemente se prostituía, que constantemente quería las bendiciones de los otros pueblos y que estaba dispuesto a sacrificarse, a venderse para tener esas bendiciones, ahora dijo, nunca más nosotros nos vamos a corromper con los otros pueblos, porque somos un pueblo santo y tenemos que preservarnos. Y esto dio pie a que Israel se empezara a transformar en un pueblo xenófobo. Lo hizo olvidarse de su historia y de la promesa que constituyó su origen. En Israel tenían que ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa de Dios a Abraham, que fueran una multitud, pero una multitud para que las buenas noticias del amor de Dios llegaran hasta los últimos rincones del mundo. Y este dolor de haber sido un pueblo infiel y aprender por las malas que tenían que ser fieles, los llevó a no querer mezclarse con los pueblos para nada. Para nada, al punto que todas las leyes, todos los estatutos, todos los preceptos y consejos, formas y tradiciones se llevaron a interpretar de tal manera que Israel empezó a alejarse de todos los otros pueblos de una manera en la que ya no buscaban comunicar que Dios era el Dios verdadero, sino que buscaban tener una relación con este Dios verdadero, pero completamente lejos de todos los otros pueblos. Eso generó que justamente la mesa compartida fuese algo absolutamente imposible en los tiempos de Israel que caminó Jesús. Ahora, voy a saltarme así como muchísimo en esto, pero Jesús vino a redimir todas estas cosas. Lo primero que Jesús hizo fue limpiar a las personas pecadoras. Esto aparece un montón de veces en la Biblia, es uno de los efectos más profundos que tiene que ver con nosotros mismos, pero en un primer germen, lo que Jesús hizo, lo más increíble, una de las cosas más espectaculares, y por eso partí citando la última canción que estábamos cantando juntos, porque Jesús hizo literalmente esto, ir a los peores barrios, no solo a los más pobres, sino en los que era el pecado lo más común, lo más escandaloso, lo que religiosamente era lo peor. A veces nosotros pensamos un poco románticamente que Jesús tenía el corazón en los necesitados como los débiles, los frágiles, los de corazón herido. Y eso es totalmente cierto, pero un poquito obviamos que Jesús literalmente iba a los barrios en donde se hacían las peores cosas, en donde vivían las personas que hacían las atrocidades más horribles, en donde efectivamente estaba lleno de prostitutas, estaba lleno de traidores a la patria, estaba lleno de gente que cometía los peores abusos. Ahora, esto no exime el tema de que efectivamente
la religión institucionalizada, que tenía que ser aquella que condujese a Dios, estaba todavía más corrompida. Y por eso Jesús dice, ustedes son guías ciegos buscando conducir a otros ciegos, porque no tienen idea para dónde van, no los están llevando a nada mejor, los castigan, les ponen cargas imposibles de llevar, y la gente ya no está ni ahí con querer encontrarse conmigo, porque ustedes no presentan una alternativa de vida que sea mejor, que sea diferente, que valga la pena seguir. Entonces, sí, el fariseísmo, el saduceísmo, todas estas facciones religiosas que ostentaban el poder representan lo peor de ese tiempo. Pero no tenemos que romantizar con qué gente se juntaba Jesús. Efectivamente se juntaba con gente que muchas veces a nosotros desde la perspectiva religiosa actual nos genera el mismo escozor. No estamos nosotros constantemente yendo a los lugares que Jesús frecuentaba. Si nosotros quisiéramos encontrarnos con Jesús encarnado hoy, si Él estuviera encarnado hoy, difícilmente vendría a los lugares que nosotros frecuentamos. Lo más probable es que estaría en los lugares que la gente menos quiere estar. Y esto se lo dijeron muchas veces, pero solo una cita. En Lucas 5, 29 al 32 dice, Jesús llama a Leví y dice, más tarde Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús fue a los peores lugares, pero lo hizo preservando su propia pureza y con su pureza santificando esos lugares y presentando la oportunidad para que los peores pudieran arrepentirse. Desde esa perspectiva, si nosotros hemos llegado a tener la oportunidad de conocer el Evangelio, es justamente porque Jesús abrió brecha para que los peores pudiéramos arrepentirnos. No somos, y esto socialmente pareciera que sí, y pareciera que nosotros lo creemos muchas veces en términos colectivos, no somos hijos de Dios por ser gente buena. Muchas veces seguimos esta dinámica que aprendió de mala forma Israel y que lo llevó a malas consecuencias de creer que la preservación tiene que ver con no estar con los que hacen cosas malas. Lo que la Biblia enseña una y otra vez es que no estemos de acuerdo con la maldad de los otros. Es que seamos sal y que seamos luz, que podamos preservar la pureza y que podamos romper las tinieblas. Pero nada dice respecto de juntarnos con aquellos que necesitan el Evangelio. Otra cosa es juntarnos con aquellos y que nos sea indiferente. Juntarnos con aquellos y nunca tener algo relevante que decir que venga de parte de Dios. Eso es trágico. Sin embargo, Jesús lo primero que hace es limpiar la mesa respecto de esta idea de que estamos hablando de judíos todavía, judíos juntándose con judíos. Jesús lo primero que hace es erradicar la idea de que hay gente que tú no puedes tocar, de que hay mesas en las cuales tú no te puedes sentar, de que hay gente con quien no te puedes sentar a comer, de que hay gente que es demasiado pecadora para disfrutar de tu presencia. Lo primero que hace Jesús respecto de la mesa es ir y sentarse alrededor de las mesas de las peores personas. En este caso es Leví, que era un cobrador de impuestos, que para Israel era lo peor de lo peor. Era al nivel del subsuelo de la escala social. Luego Jesús limpia también a los gentiles con el Evangelio. Esto ya es el testimonio de los primeros discípulos, pero Pedro un día estaba en la presencia de Dios y de pronto tuvo una visión y vio que un lienzo de tela se desprende en el cielo y aparece todo tipo de animales que para los judíos, de acuerdo a la ley judía, estaba prohibido comer. Entonces una voz le dice, Pedro, mata y come. Mata y come. Y Pedro dice, de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido ninguna cosa inmunda. Entonces Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y acto seguido vienen unas personas a tocar la puerta de la casa donde él se estaba hospedando y le dijeron,
Pedro, hay una persona no judía que se llama Cornelio, que ha estado buscando la presencia de Dios y Dios ha escuchado su clamor y ha visto sus actos de justicia, ha visto sus ofrendas, ha visto su generosidad, ha visto la humildad de su corazón y quiere que ahora tú vayas y le presentes el evangelio a él y a toda su familia y todos sus amigos, que son todos no judíos. Con lo que Pedro acababa de ver, le fue imposible negarse frente a la invitación de este grupo de personas. Entonces Pedro fue llevado por estos emisarios a la casa de este romano llamado Cornelio, y Cornelio había tenido también una visión de un ángel que le había dicho: voy a enviar a un siervo mío y les va a presentar las buenas noticias que tengo de parte del cielo para ustedes. Entonces Cornelio, al saber esto, siendo él un hombre que amaba a Dios, juntó a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus conocidos. Y la Biblia cuenta que cuando Pedro llegó a esa casa, hubo una multitud de personas que creyeron en Jesús a causa del testimonio de Pedro. Entonces, Dios mismo, en los tiempos en que Jesús ya había resucitado, vino y dijo: no solamente los judíos escoria, sino que también los gentiles, a quienes ustedes de alguna forma han aprendido a odiar, pensando que de esa forma se preservaban, aún a ellos también Jesús los limpia. Pero otra cosa, este mismo ejemplo, esta misma historia nos revela que también Jesús limpió los alimentos que eran considerados inmundos. Aun cuando el objetivo de la historia es narrarnos cómo la salvación llegó en primera instancia a los gentiles intencionadamente de parte de un plan del cielo, también esta misma historia nos dice que aquí se matan dos cosas de un tiro. Se mata el cocher y se mata también el tener alimentos prohibidos. Vamos a encontrar varias veces en la Biblia esto de que vamos a poder, incluso quienes seguimos a Cristo, comer hasta cosas mortíferas y no nos van a hacer daño. Ahora, todos los procedimientos rituales para que una comida fuera aceptada fueron eliminados, porque obviamente es imposible pensar que esto se puede hacer con un lagarto, con una serpiente, porque evidentemente eran alimentos prohibidos. Por tanto, se elimina tanto el ritualismo como la prohibición de ciertos alimentos. Ahora, esto trae libertad respecto de limpiar el espacio para que las mesas vuelvan a ser espacios de comunión entre distintos tipos de personas. Porque Jesús con esto va rompiendo obstáculos. Pero todavía hay más obstáculos que el Evangelio rompe. No voy a ser exhaustivo, voy a decir solo uno más. Pero Jesús también libera la conciencia de los que comen. Pablo en 1 Corintios dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pablo está apuntando a una cuestión que en última instancia tiene que ver con el amor. Tiene que ver con entender que la norma para establecer los límites de nuestra libertad es el amor. O sea, hay cosas que nosotros sabemos que podemos hacer. Nosotros sabemos que podemos comer cualquier cosa y sin embargo Pablo decía, pero ojo, porque hay algunos que todavía no han desarrollado la madurez y el entendimiento para comprender cabalmente que los ídolos o los otros dioses en realidad son nada. Y hay solo un Dios que es el Dios verdadero. Por lo tanto, si para la conciencia de ellos el comer algo que ha sido sacrificado a los ídolos es un tropiezo, entonces estén dispuestos ustedes a privarse de ellos. Sin embargo, aun cuando no es el tema central, lo que está diciendo claramente es que da lo mismo comer carne sacrificada a los ídolos. En los tiempos de Jesús, sobre todo en los tiempos de los romanos y los griegos,
dado el extremo politeísmo y dada la mezcla profunda que había entre lo económico y lo religioso, era muy común que toda la carne sacrificada, que toda la carne que se vendía en los mercados había sido previamente sacrificada a los ídolos, porque eran los templos los lugares de faenamiento. Por tanto, prácticamente toda la carne que se vendía en los mercados era sacrificada a los ídolos. Esto implica que para los primeros cristianos que emergieron del judaísmo, el tema de la alimentación era muy complejo porque era enfrentarse efectivamente a una impureza ritual mucho más escandalosa que la que ellos ya habían aprendido. O sea, ellos ni siquiera entraban a la casa de un gentil por la posibilidad de que algo hubiese sido sacrificado a los ídolos, porque no se siguieran todos los ritos respecto de cómo tenía que prepararse un alimento para que fuese aceptable y considerado como puro y digno de ser consumido. Por tanto, que a estas personas que recién habían escuchado hablar de Jesús y recién les habían dicho que todo lo que habían entendido respecto del Mesías, en realidad parece que no era nada de lo que ellos creían, sino que Jesús había venido para liberar el alma, había venido para librarnos de la opresión y el gobierno y el dominio del pecado, y todas las expectativas políticas que tenían no eran. A estas mismas personas, ahora hilando más fino, les dicen, ¿sabes qué? Tú también puedes comer cualquier cosa. Para muchos de ellos esto era tan complejo de digerir y procesar que hubo muchísimas cuestiones que hubo que ir ordenando en el camino a través de cosas como esta. Pero lo que Jesús hace en concreto es decir, ya no hay personas de segunda categoría dentro del pueblo de Israel. Segundo, ya no hay personas de segunda categoría en ningún pueblo. Dios hizo a través de Jesús de todos los pueblos uno solo. En Efesios leíamos el año pasado que Él eliminó el muro que dividía el espacio en que podían estar los gentiles y el espacio que podían estar los judíos. Y de los dos pueblos hizo uno solo. En Gálatas se repite esta idea, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que de todos ellos Dios ha hecho un solo pueblo. Por tanto, está todo limpio para que nosotros ahora podamos hacer de nuestras mesas un altar de comunión. Podamos hacer de nuestras mesas un lugar en el que todo esto que Jesús redimió para nosotros tenga sentido. Pero esto para nosotros tiene un valor práctico. ¿Cómo redimimos o cómo nosotros hacemos eco de la redención que Cristo ha traído sobre este espacio en nuestras vidas? Primero, algo súper concreto es hacer de nuestras mesas un altar de gratitud, que no necesariamente tiene que ver con el rito de orar todos los días, aunque está perfecto orar todos los días cada vez que vas a comer, no tiene que ver solo con eso, es algo mucho más profundo, tiene que ver con ser conscientes de que todo lo que tenemos viene verdaderamente de Dios y estar verdaderamente agradecidos. Ahora, como decía hace un rato, la mesa siempre va a ser un altar. Lo que nosotros podemos elegir es a quién vamos a adorar en ella. Si vamos a reconocer que es Dios nuestro proveedor y vamos a adorarlo a Él a causa de eso, o vamos a considerar que nosotros mismos somos nuestros proveedores y nos vamos a sentir satisfechos respecto de cómo cubrimos y suplimos nuestras necesidades y las de nuestra familia. O vamos a considerar que el capitalismo, o vamos a considerar que el comunismo, o vamos a considerar que la empresa, o vamos a considerar que otra deidad, la que sea, es aquella que pone el sustento en mi mesa. Hoy, cuando estamos en una dinámica social en la cual la gente apunta más a tener excedentes que necesidades básicas cubiertas, ese es como el ideal de las personas, poder tener una casa en la playa, poder tener 3 mascotas, poder tener 2 vehículos, poder salir de vacaciones 2 veces al año al extranjero. Eso es lo que nos venden las propagandas de la tele 5, 8, 12 veces al día. Esa es la vida como a la que aspiramos. Entonces, de repente, dar gracias por la comida no parece algo tan importante, porque parece que la comida no es tan importante, parece que es lo mínimo. Parece que es algo a lo cual no vale la pena como aspirar en la vida. Nadie aspira a comer todos los días, salvo que sea una persona que en su realidad concreta padece hambre. Pero la gente en nuestro contexto normalmente lucha porque entiende que tiene derecho a más cosas y eso está perfecto.
entendemos que el que exista justicia social representa, entre otras cosas, uno de los ideales de Dios. Él desea que haya justicia, Él desea que todos tengamos oportunidades, Él desea que todos seamos bendecidos, Él desea que todos estemos bien. Pero a veces el aspirar a estas otras cosas hace que nos olvidemos de cuán importante y cuán profunda es la relación entre el alimento y la sobrevivencia, entre el alimento y la vida misma. Por eso es que siempre, a través de las distintas culturas de antaño, la alimentación y la forma en que conseguimos el alimento ha seguido estando vinculado con la adoración. Nosotros hoy, por muy modernos o posmodernos que seamos, por muchos avances tecnológicos, por muchos excedentes que pueda haber en nuestra casa, nos enfrentamos frente a este elemento que es totalmente, podríamos decir, en el buen sentido, religioso. Y es que nuestra mesa siempre va a seguir siendo un altar. Y en ella podemos ofrecer adoración a nuestro Dios o podemos olvidarnos por completo y adorar cualquier otra cosa. Pero también la mesa es un lugar en el que nosotros podemos hacer eco de la redención que Cristo trajo para limpiar y barrer con obstáculos, haciendo de ese lugar un lugar de honra. La intimidad que representa la mesa también muchas veces saca lo peor de nosotros mismos. Saca todos los malos pensamientos que tenemos respecto de otros. Y a veces nos juntamos con amigos para hablar mal respecto de otros. Se hacen como verdaderas juntas para dar lugar a esto. Esto evidentemente no es algo que agrada a Dios. La murmuración es algo que desagrada profundamente a Dios y es algo que está una y otra vez enseñado en la iglesia como una cuestión nociva y que socava la unidad de la iglesia. ¿Por qué hablo de murmuración y hablo de un lugar de honra? Parece como medio forzado metido cuando estoy hablando de la mesa, pero estoy hablando porque una de las cosas que la mesa representa es un espacio que congrega a la familia, un espacio que congrega a los amigos y un espacio donde tenemos intimidad. Y desde esa perspectiva, la intimidad podemos usarla para hacer cosas que nos conduzcan a Dios y por otro lado podemos hacer cosas que nos aparten de Dios. Ahora, este versículo es el que me hace conectar estas dos cosas que acabo de decir. En Mateo 15, voy a leer dos versículos bien saltados, pero esta es la idea. Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús, después de darse unas vueltas y decirle que son unos hipócritas de porquería, termina diciéndole, lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Y por eso digo que cuando hablo de alimentación, normalmente existían todas estas cosas, existían ritos, tradiciones y normas respecto de cómo consumir los alimentos. Pero Jesús les dice, cuando se junten a comer, no se preocupen tanto de si se lavan o no se lavan las manos, no se preocupen tanto de si la comida es o no es kosher, no se preocupen tanto del pecado que hay o no hay en el otro, preocúpense de preservarse puros y preocúpense de lo que sale de sus bocas. Por eso hablo de la mesa y hablo de lo que hacemos y decimos en ella. El poder usar el espacio que provee la mesa como un espacio de honra o como un espacio de murmuración es una idea y es un espacio de tanta relevancia porque tiene que ver con una cuestión que hacemos todos los días que es importante tener como entendimiento respecto de esto. Y las últimas dos cosas, haciendo eco de todo lo que Jesús ha hecho, algo muy importante es que nosotros podamos también quitar de en medio nuestro toda segregación. Incluso esto parte desde algo muy pequeño en las mismas iglesias, en comunidades como la nuestra. Tiene que ver con no reunirme en la iglesia solamente con los que tengo fiato, solamente con los que tengo buena onda, solamente con los que tengo un montón de otros temas en común.
abrir nuestras mesas para compartir más allá de eso. Israel, justamente para querer como afianzar su identidad, cerró filas y no dejó entrar absolutamente a nadie, aun cuando su misión era bendecir a las familias de la tierra. En esto de querer preservarse, en esto de querer estar como en la suya, impidió finalmente el que Dios llevara a través de ellos adelante lo que era su propósito. Por tanto, desde cuestiones muy pequeñas hasta cuestiones muy profundas, y aquí conecto con lo otro, nosotros debemos ser llamados a eliminar toda segregación de nuestras mesas y también a hacer de nuestras mesas espacios de generosidad. No hay nada más gráfico y concreto que represente adoración que el compartir nuestras mesas con personas que no conocemos, con personas que estamos recién conociendo, con personas que no sabemos si nos van a caer bien, con personas que necesitan literalmente que compartamos nuestra mesa porque no tienen alimento. Entonces, si Jesús fue tan intencionado, entre otras cosas, aun cuando el Evangelio lo que hace principalmente es producir vida, es liberarnos del dominio de la muerte. Si Jesús, en esto de traer plenitud a nuestras vidas, se preocupó con su propio testimonio de recorrer las distintas aldeas, sentándose en todas las mesas, una y otra vez, aunque lo criticaban una y otra vez por comer con prostitutas, por comer con cobradores de impuestos, por comer con la gente que hacía los peores negocios, los más sucios, los más chuecos, una y otra vez Él seguía comiendo en esos lugares con esas personas para que nosotros entendiéramos que en Él tenemos un modelo a seguir. Somos invitados a ir a la intimidad, al lugar en que cada familia tiene su altar y al lugar en el que nosotros mismos como familia tenemos nuestro altar para compartir y dar a ellos una alternativa de adoración al Dios verdadero. Esto es tan importante que en la Biblia, y con esto termino, existen 2 ejemplos derivados de situaciones de alimentación que fueron tan críticos en cuanto a la necesidad de subsanarlos inmediatamente para poder seguir avanzando como iglesia de manera saludable, que fueron tratados ambos problemas de manera pública. El primer problema aparece en Hechos 6 y dice que en la iglesia en Jerusalén, cuando la iglesia empezó a crecer, empezó a haber murmuración de los judíos que vivían en la diáspora, en la dispersión, y que habían conocido a Jesús y que estaban ahora siendo parte de la iglesia en Jerusalén, eran judíos griegos, empezaron a cuestionar que los judíos de Israel, recibían mejores porciones de alimento en la repartición diaria de alimentos que hacían porque tenían una suerte de fondo común. Entonces, compartían todo lo que tenían y sin embargo, los judíos griegos empezaron a ver que los judíos de Israel, sus viudas y sus huérfanos, que eran los principales que tenían que atender, estaban recibiendo una mejor porción. Estaban recibiendo lo primero. Entonces, los apóstoles se dieron cuenta de que esta murmuración, aun cuando en su origen era mala, porque era murmuración, estaba dando en una situación real, que había que modificar. Entonces designaron para atender las mesas a 7 diáconos. Y los apóstoles le dijeron a la iglesia, elíjanlos ustedes. Y escogieron a 7 personas. Lo único que los apóstoles dijeron es, preocúpense del tipo de personas que van a elegir para servir las mesas. Voy a leer estos primeros 3 versículos. Dice el capítulo 6 de Hechos: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, estén llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Esas características tenían que tener las personas que sirvieran la mesa. Esto tiene muchísimas implicancias.
estamos claros que está hablando del servicio, está hablando de que todos somos llamados a la excelencia en cuanto a reflejar nuestra identidad de hijos. Y sin embargo, en una primera lectura, la más literal, los apóstoles están diciendo que para servir la mesa había que ser muy respetado, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. O sea, claramente, aun cuando no puedo llegar a más conclusiones con esta idea porque sería forzar el texto, hay un misterio respecto de cuán importante era repartir la comida y servir las mesas. Claramente era un tema muy importante. Y el otro tema muy importante, y este sí que es mucho más natural respecto de lo que he venido diciendo, lo encontramos en Gálatas 2. En Gálatas 2, Pablo reseña una oportunidad en la que compartió con Pedro en la ciudad de Antioquía y dice, a pesar de que yo había conocido a Pedro antes, me había hospedado en su casa 2 semanas y a pesar de que junto con los otros apóstoles, después cuando tuve la oportunidad de conocer a los otros apóstoles, me dieron la mano en señal de compañerismo y me dijeron que estaban de acuerdo con todo lo que yo predicaba y no me agregaron nada. Incluso estaba conmigo Tito, que era griego y por tanto no estaba circuncidado, y no le pidieron a Tito que se circuncidara, y lo único que me dijeron es que me preocupara también de los pobres, cosa que yo siempre hago con alegría, decía Pablo. Pero cuando Pedro fue a Antioquía, vi que había algo que era condenable en él y tuve que reprenderlo en público. Y es que antes que llegaran una comisión de judíos que eran amigos de Santiago en la iglesia de Jerusalén, Pedro se sentaba con los gentiles a comer todos los días. Pero cuando llegó esta comitiva, entonces Pedro, por temor de lo que iban a pensar los judíos judaizantes, o sea, esos judíos retrógrados que seguían hablando de que para ser verdaderamente hijos de Dios, a pesar de haber sido liberados por gracia en Jesús, igualmente había que circuncidarse, igualmente había que comer kosher, igualmente había que mantener la identidad judía como un elemento central e indispensable. Entonces Pedro, que no tenía ningún problema con eso, Pedro que había estado de acuerdo en que Tito no se circuncidara, Pedro que había estado de acuerdo en ir a predicar a la casa de Cornelio, Pedro que estaba de acuerdo en comer con los gentiles, cayó en la hipocresía de que frente a estas personas equivocadas que enseñaban que había algún requisito adicional para compartir la mesa, para vivir el evangelio, para disfrutar el alimento que da vida, había que agregarle un algo adicional. Entonces Pablo dice, eso estaba tan mal y era tan neurálgico para el avance saludable del evangelio. De hecho, Pablo dice, en ningún momento cedimos, cuando relata el momento en que se encontraron con los apóstoles y habían infiltrados que querían que Tito se circuncidara y los apóstoles estuvieron de acuerdo en que no lo hiciera. Pablo dice, en ningún momento cedimos frente a estos infiltrados para preservar el evangelio en pureza para ustedes. Y en esa misma línea es que Pablo confronta a Pedro para preservar el evangelio para nosotros. De tal manera que a causa de esto lo hace público. Y Pedro, que él mismo acababa de decir que era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, fue reprendido públicamente por Pablo para entender que con algo tan importante como la libertad que tenemos en Cristo de haber sido hechos uno, cuyo valor práctico se veía manifestado en compartir la mesa todos juntos porque éramos uno, por tanto algo tan íntimo como la mesa estaba abierto y disponible para nosotros hoy, entonces él lo reprende públicamente. Porque de otra manera perdemos el foco en algo que parece pequeño, pero cuyas implicancias pueden ser nefastas y socavar todo el evangelio. Por eso es que Jesús y el propio Pablo usan esta idea que aparece varias veces en la Biblia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay ciertas cosas que a veces parecen pequeñas, pero que si las dejamos pasar tienen implicancias que pueden socavar el todo del asunto. Entonces, comparto esto porque, y lo conecto con lo que cantábamos respecto de que Dios es nuestro cielo, pero que en mi reflexión personal, esto es algo totalmente personal, pero Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe le dice, Señor,
muéstranos al Padre. Él le responde, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, yo sé que Dios no solamente va a estar sentado en su trono, también va a partir el pan con nosotros. Quizás incluso lave nuestros pies cuando lleguemos al cielo. Porque Jesús revela de manera perfecta a Dios. Ese es el Dios que tenemos. Tenemos un Dios que es increíblemente tierno, increíblemente humilde, increíblemente bueno. Por tanto, si nosotros queremos hacer eco de todo lo que Él ha hecho, hay algo tan simple como la mesa, que es un altar permanente en nuestras vidas, en donde podemos escoger ser hijos de Dios, en gratitud, en generosidad, en honra. Y eso es lo que quisiera como que podamos abrazar hoy respecto de por qué nosotros hacemos esto de comer regularmente. Porque prefiero que quede expuesto de pronto aquellas cosas en las que nos quedamos cortos, que quede expuesta nuestra vergüenza de nuestro eventual egoísmo, de nuestra eventual murmuración, a fin de que demos lugar al Espíritu Santo para que nos incomode, nos exhorte y nos conduzca a cambiar nuestra conducta. Prefiero que quede expuesto nuestro pecado al traer cosas cotidianas que por muchas personas en jerga religiosa son consideradas como mundanas a la iglesia. Como escuchar cualquier música en un momento, como jugar cualquier cosa en un momento, como comer, como reírse, como inventar cosas, como lo que sea que hagamos en este lugar es santo porque estamos nosotros aquí que somos hijos de Dios. Y si es santo porque estamos aquí, porque somos hijos de Dios, entonces en nuestra casa es exactamente igual. Y en nuestro trabajo es exactamente igual. Y si en nuestro trabajo lo hacemos distinto y en nuestra casa lo hacemos distinto, yo prefiero que fallemos en las tres esferas y que quede manifiesto acá que fallamos para que nos animemos a ser mejores, que vivir con la hipocresía de ser distintos en cada lugar. Por eso cuando comemos tenemos expectativa. No para ser glotones, no para pasarnos la vida solamente comiendo. Entendemos que la Biblia no enseña eso, ¿cierto? No es que si no hay asado, entonces no hay espíritu. Entendemos eso. Sin embargo, tenemos la expectativa de que en la intimidad, en el ser totalmente nosotros mismos, damos lugar a que el Espíritu se manifieste con mayor poder. Porque es cuando somos realmente nosotros mismos, cuando damos la oportunidad para que Dios provea lo que no tenemos. Para que Dios sane lo que está enfermo, para que componga lo que está roto, para que nos enseñe lo que no sabemos. Si nosotros llegamos con la portada de que sabemos todo, de que somos buenos para todo, de que somos santos, de que somos limpios, de que somos mejores que el resto, entonces no perdemos la posibilidad de que venga provisión de Dios. Y por eso íbamos a almorzar. Y lo genial de esto es que esto puede ser algo sencillo, puede ser algo súper simple al mismo tiempo que algo súper profundo. Y no tenemos que enredarnos ni tiene que ser algo extremadamente complejo, sino que simplemente el estar juntos con estas cosas en perspectiva es lo que hace que tenga sentido. Porque juntarse a comer lo puede hacer cualquiera y cualquiera quizás lo va a pasar muy bien. Y a lo mejor si tenemos buena onda y comemos juntos lo vamos a pasar súper bien. Y eso está muy bueno. Sin embargo, es necesario tener esta perspectiva. Nosotros lo hacemos con un propósito. Nosotros decimos que queremos ser familia con un propósito. Queremos que la gente sepa acerca de la verdad del Evangelio y sus implicancias. Que sepa que las implicancias del Evangelio, entre muchas otras, es poder compartir la mesa. Es poder ser humildes, es poder ser sencillos, es dar a otros lo que tenemos, es abrir nuestro corazón al otro, es compartir las cosas comunes y corrientes. Papá, te damos gracias por estar juntos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu, te damos gracias porque eres bueno y podemos decir realmente que tu presencia es el cielo para nosotros.
Bendecimos tu nombre y queremos seguir adorando en este tiempo. Y queremos adorar a través de nuestras canciones, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras palabras, a través de comer, a través de compartir, a través de reírnos. Que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos sea una expresión de adoración. Pero que no nos limitemos a cosas externas, que no nos limitemos a momentos, que no nos limitemos a circunstancias, sino que podamos rendirnos delante de ti para que tú atravieses todo nuestro ser y todo lo que somos, en todos los lugares, en todos los espacios, en todas las áreas de nuestra vida, empiece a ser permeado por ti, transformado por ti, mejorado por ti. Te entregamos este tiempo, te entregamos lo que vamos a comer juntos, te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor. Reconocemos que tú eres nuestro sustentador. Reconocemos que todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que podemos soñar y todo lo bueno acerca de lo cual podemos tener esperanza viene de ti. Y por eso te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres fiel y porque nos cuidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, vecino. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él.